Bueno, la clase de hoy está destinada a que podamos ver lo que serían vectores eh, y todas las propiedades que tienen y las operaciones que se pueden hacer con, con ellos, eh, sabiendo que son elementos muy utilizados en los fenómenos físicos. ¿Sí? Por ejemplo, la fuerza es un vector, la aceleración también es un vector, la velocidad, el vector posición, el campo eléctrico, campo magnético, son magnitudes que necesitan de un módulo, una magnitud propiamente dicho, que me mensure lo grande o pequeño que es, una dirección hacia dónde hacemos la fuerza, hacia dónde avanzamos o aceleramos, perdón, la dirección sería en qué línea nos estamos moviendo, ¿sí? Hacia dónde sería el sentido, ¿sí? O sea, si nos vamos hacia el norte, si nos vamos hacia lo X positivo, si nos vamos hacia lo X negativo, ¿sí? A lo Y positivo. Entonces, el módulo sería cuán grande, cuán pequeño es la magnitud, o sea, ¿sí? La variable. La dirección sería, de alguna manera, sencillo, sería esa línea en la cual el vector eh, está dibujado o está acostado, ¿sí? Está posicionado. Y el sentido es hacia donde apunta, es la flecha, ¿sí? Entonces, necesitamos saber dónde se origina y a dónde termina. ¿Por qué? Porque un vector, para construirse, necesita eh, dos puntos, ¿sí? El final y el inicial, ¿sí? Siempre punto final menos punto inicial. El punto de aplicación, o sea, dónde lo coloco al vector para que aplique, ¿sí? ¿Sí? La longitud, ¿sí? O sea, si sabemos que el vector, por ejemplo, está en el origen y en 5 de x y tiene 5 de longitud, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo importante y lo redundante que tendrá que ser esto. Un vector puede ser un vector en dos dimensiones o un vector en tres dimensiones, ¿sí? Lo más ameno es el vector en dos dimensiones en el sentido de que por ahí es más sencillo graficar, ¿sí? El vector en tres dimensiones está muy bien interpretar la gráfica, pero es quizás mejor trabajar con un corte, ¿sí? Una vista, antes que envalentonarnos a graficar. No quiere decir que no sea útil, ¿sí? Quiere decir que por ahí la segunda dimensión nos ofrece más flexibilidad a la hora del entendimiento, ¿sí? Por lo tanto, esto sería un vector A donde tenemos la componente A en X y A en Y. Y si queremos tres dimensiones, A en Z. El módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los componentes del cuadrado, ¿sí? Básicamente es eso. En dos dimensiones, dos componentes, tres dimensiones, agregaríamos Z. La dirección de un vector es el ángulo que generalmente, o sea, sería el ángulo que forma con el eje X, ¿sí? O sea, si nosotros lo pensáramos de alguna manera a este ángulo sería θ, ¿sí? ¿Qué diríamos? Bueno, la tangente, ¿qué era? Era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿sí? Y el cateto opuesto va a ser la componente en X
Perdón, el cateto adyacente sería la componente en X y el cateto opuesto la componente en Y. Este sería el módulo, podría considerarse muchas veces y lo van a encontrar así, como el módulo de A. ¿Sí? Lo que me gustaría que viéramos es que esto es considerado también la hipotenusa. Bueno, esto dijimos recién, el cateto opuesto. Y esto dijimos recién, el cateto adyacente. Y recordamos a quién, a Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Y quién es esto? Módulo de A, raíz cuadrada de x al cuadrado, vamos a colocarle a de x, pero sería lo que habíamos visto recién, al cuadrado más a de y al cuadrado. ¿Sí? O sea, de ahí sale esta fórmula que vimos recién, a de x al cuadrado más a de y al cuadrado. ¿Que se puede hacer en 3 dimensiones? Sí, se puede hacer en 3 dimensiones, pero es sumar una dimensión más. ¿Sí? En y no basta con la tranquilidad de que esto, por conservación de la forma, tiene que ser necesariamente en una dimensión mayor y en una dimensión menor. Terminando con el sentido en el aspecto de las componentes de un vector, o sea, de los ítems del vector, módulo, la dirección. La dirección, fíjense que era un ángulo, ¿sí? Pero en sí es la recta. Es esa recta, que es ese vector, es ese segmento, ¿sí? Pero también se lo ejemplifica con el ángulo, ¿sí? O sea, siempre quien me da el ángulo es la posición de esa recta en virtud de quién, del eje X, ¿sí? ¿Sí? El sentido de un vector es la flecha. Me voy hacia lo X positivo, me voy hacia lo Y positivo, me voy en diagonal hacia allá, noroeste, suroeste, lo que decíamos. Componentes cartesianas. O sea, ¿cómo calculo la componente X a de X del vector? Utilizando propiedades trigonométricas. Es decir, el ángulo, θ, ¿qué identidad guarda? Coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, a en x sobre a. Y seno de θ es opuesto sobre hipotenusa a en y sobre a. De esa manera podemos calcular las componentes de un vector, teniendo el ángulo y el módulo, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, sería la lógica. Los versores son vectores unitarios que se pueden, que ya están predefinidos, es decir, en componentes cartesianas. ¿Sí? Estos serían los vectores en componentes cartesianas, plano cartesiano, donde también se lo conoce a este como, muchas veces, como X, rayita, a este aquí como Y rayita, y a este como Z rayita. Es decir, que lo que nos faltaría aquí para poder indicarlo sería que estos versores, que son perpendiculares mutuamente entre sí, los cuales forman este plano tridimensional X teniendo ahí, Z teniendo acá y J perteneciendo a Y, son perpendiculares entre sí. Si nosotros tuviésemos un vector A y quisiéramos hacerlo versor, ¿es posible? Sí, es posible. Calculamos el módulo y ese módulo, que es un número, lo vamos a pasar a dividir, o vamos al vector A dividirlo por ese módulo. ¿Sí? La construcción de un vector habíamos mencionado al principio que era punto final menos punto inicial, optando el punto final de alguna manera el punto hacia donde apunta la flecha. ¿Qué quiere decir? Que si hacemos B menos A, va a apuntar hacia B. Y si hacemos A menos B, va a apuntar hacia la flecha. Sería la resta de XA, en este caso va a ser igual a
xb, ¿cierto? Menos xa, ¿sí? Y a menos, perdón, y b menos y a zb menos z. ¿Sí? Componente a componente. Bueno, podría tener z o no, ¿sí? Suma entre vectores, importantísimo. Componente a componente. ¿Sí? Componente a componente. Resta entre vectores. Se dice, se aclara, se afirma que restar es sumar un número negativo. Se denota, se ve que estamos sumando un vector negativo. ¿Sí? Aplica lo mismo que para la suma. Componente a componente. Multiplicación por un escalar. Si a un vector lo multiplico por un escalar recordemos, era un número. Si es mayor a 1, agrando el vector. ¿Sí? Supónganse que yo tengo 0,1 y lo multiplico por 5. Ahora tengo 0,5. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el módulo de ese vector, el primero era 1 porque era unitario y el segundo va a ser 5 porque lo aumenté. Si yo tengo un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, lo estoy dividiendo al vector, le estoy reduciendo su módulo. Si yo lo estoy multiplicando por un número negativo, le estoy cambiando el sentido. ¿Sí? Básicamente, esto sería, vamos a colocar 1, 0 por 5. Esto nos daría 5, 0. El módulo, si a este le llamamos A, esto va a ser el módulo de este vector B, va a ser 5 y el módulo de A va a ser 1. ¿Sí? Si esto fuese, B sería 1, 0 y esto sería un medio, ¿sí? El módulo de A va a seguir siendo 1, ¿sí? O sea, esto sería A. Y el módulo de B sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Lo cual el módulo de B nos daría un medio. ¿Sí? O sea, un medio al cuadrado, un cuarto, la raíz cuadrada de cuarto, un módulo, el módulo siempre positivo. ¿Sí? Si a eso lo multiplicamos por un número negativo, o sea, creamos el vector B que sea 1, 0 y lo multiplicamos por menos 1, ¿sí? Nos va a dar cambiar el sentido. ¿Sí? Siendo este A. ¿Sí? Y si esto fuese 0, por 1 y 0 nos va a dar el vector nulo. ¿Sí? Eso es muy interesante, lo tengas, sirve muchísimo esta propiedad. ¿Sí? Producto escalar o producto punto. Yo tengo dos vectores, ¿sí? Tengo dos vectores. Vamos a hacerlo en AX y en AI. Producto punto BX, BY. Bueno, en este caso está mayúscula, ¿sí? La aclaración sería AX por BX más AI por BY, componente a componente, pero sumando, más, y en este caso, si yo tengo una componente en Z, le agrego la Z. Lo que destaca del producto escalar es que el producto escalar entre dos vectores ortogonales, es decir, perpendiculares, da 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90, si yo tengo dos vectores A y B, que son perpendiculares, vamos a querer venir a aplicar aquí el ángulo 90 y el coseno de 90 nos va a dar 0. ¿Sí? Producto vectorial o producto cruz, que de fórmula, de la misma manera que el producto escalar guardaba el coseno por los módulos de los vectores, vamos a tener los módulos de los vectores por el seno. Teniendo AX y B, o sea, teniendo A y teniendo B, ¿sí?
lo podemos resolver como un determinante. ¿Cómo se resolvía un determinante? Un determinante en sí busca que tachemos esta columna y trabajemos con esto, multiplicando estos dos y restando estos dos. Es por ello que observamos esto. Este i está positivo. ¿Por qué? Bueno, está positivo porque háganse de cuenta que hay un menos 1 ahí que está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Primera fila, primera columna, primera fila. ¿Sí? Hagamos de cuenta que el j también está afectado por ese menos 1 y que el k también. Pero tenemos la primera fila y la segunda columna. Menos 1 al cubo es negativo. ¿Sí? Por lo tanto, aquí nosotros tendríamos a hacer este por este, menos este por este, pero por un negativo, ¿sí? Por un negativo aparece primero, o sea, se da vuelta esto, ¿sí? Aquí lo que estoy haciendo primero es esto por esto menos esto por esto. ¿Sí? Esto es lo mismo que dejarle el negativo así y colocar bz a x menos bx a z. ¿Sí? J. ¿Sí? Es la única aclaración. En cambio, si nosotros terminamos buscando acá, haríamos lo mismo, el menos 1 estaría elevado a la primera columna, tercera fila, la cuarta daría positivo, por lo tanto acá suma, y ahí trabajaríamos con este determinante a por x, a x por bi, que se ve ahí, menos bx por ahí, que se ve ahí. Y ahí estaría la situación. El producto entre dos vectores paralelo tendría que dar 0. ¿Por qué? Porque dos vectores paralelos son dos vectores así. Supongamos que este sea 5 y este sea 10. Y que los dos tienen origen en 5. Y esto sería el eje X, ¿cierto? ¿Cuál es el ángulo entre ellos? El ángulo entre ellos vale 0. ¿Cuál es el seno de 0? 0. ¿Sí? Y por último, el producto vectorial entre dos vectores nos va a dar, o sea, si tenemos dos vectores, nos va a dar un vector perpendicular a ellos dos, ¿sí? O sea, que esto forma 90 grados, 90 grados y 90 grados. Por lo tanto, si este va a ser K, siempre que este sea J y X, ¿sí? Perdón, dicho Y e Y, ¿sí? Me daría K o no daría menos K de acuerdo a la regla de la mano derecha. Si nosotros haríamos en este caso I por J, nosotros con la mano derecha podríamos colocar aquí el eje y girar a J para que el pulgar se nos vaya acá. Y eso nos haría acá. ¿Sí? Regla mano derecha. Si nosotros elegiríamos hacer J producto cruz I, no obtendríamos el mismo resultado en sentido. Obtendríamos menos K. Porque nosotros tendríamos que girar la mano así, agarrar, tantear J y girar hacia ahí. Girar hacia ahí para que el pulgar apunte en K negativo. Entonces, esto sería todo, chicos. Espero les sirva, ¿sí? Y nos estaríamos viendo la siguiente clase. Hasta luego.